como bien dice, en esta oportunidad vamos a abordar el tema del domicilio fiscal a nivel nacional, el domicilio fiscal electrónico, y luego vamos a hablar de algunas cuestiones vinculadas al domicilio a los fines del impuesto a la transmisión gratuita de bienes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, como bien sabemos, una de las características esenciales que definen la personalidad de un contribuyente es su domicilio fiscal. En cuanto a lo que es el marco normativo, la Ley 11.683 define, por un lado, en el artículo número 3, el domicilio fiscal, en el artículo 3.1, el domicilio fiscal electrónico, pero luego tenemos otras previsiones relativas a las notificaciones. El artículo 100 habla de las formas de notificación, el 200 sobre las notificaciones electrónicas y el valor probatorio de las mismas, y por su parte, AFIP ha dictado dos resoluciones que vamos a repasar rápidamente en la presentación del día de hoy, que son la resolución 2109 sobre domicilio fiscal y la 4280 sobre el domicilio fiscal electrónico y la obligatoriedad de su uso. Como hablábamos recién, el artículo 100 de la Ley 11.683 establece las formas de practicar citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, entre otras comunicaciones. ¿Cuáles son estas formas? Se encuentran allí definidas, rápidamente vamos a mencionar algunas de ellas: por carta certificada con aviso especial de retorno, personalmente por medio de un empleado de AFIP, por cédula por medio de los empleados que designe también la administración fiscal, por telegrama colacionado u otro medio de comunicación de similares características, por comunicación en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente o responsable. En este supuesto se deberá garantizar la correcta recepción de él mismo por parte del interesado. Y como forma de notificación supletoria, prevé la publicación de edictos durante 5 días en el boletín oficial. Respecto a las notificaciones, tenemos que recordar que cuando la misma se produce en un día inhábil, se tendrá por practicada el día hábil inmediato siguiente. Por su parte, el artículo 200 de la Ley 11.683 define en relación a las notificaciones electrónicas cuál es su valor probatorio. Entonces, en todas las presentaciones, comunicaciones y procedimientos administrativos y contencioso administrativos, la utilización de expedientes, documentos, firmas electrónicas, comunicaciones electrónicas, firmas digitales y domicilio fiscal electrónico tendrán idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la definición de domicilio fiscal propiamente dicha, que se encuentra prevista en el artículo 3 de la Ley 11.683. El domicilio fiscal es el domicilio real o, en su caso, legal de carácter general legislado en el Código Civil, ajustado a lo que indica la Ley de Procedimiento Tributario y la reglamentación. Y acá hacemos una distinción entre lo que son las personas de existencia visible y las personas jurídicas. Para las personas de existencia visible, cuando el domicilio real coincide con el lugar donde está situada la dirección o administración principal y efectiva de sus actividades, este será el domicilio fiscal. Si no coinciden, el domicilio fiscal será donde esté la dirección o administración efectiva de sus actividades. Cuando la actividad no sea desarrollada en locales fijos o sea desarrollada en relación de dependencia, el domicilio fiscal será el domicilio real del contribuyente. Por su parte, cuando estamos en presencia de personas jurídicas, el domicilio legal, si coincide con el lugar donde está situada la dirección y administración principal y efectiva, en este caso, el domicilio fiscal será el domicilio legal. Pero si no coinciden, el domicilio fiscal será entonces donde esté situada la dirección y administración principal y efectiva de sus negocios. La AFIP tiene facultades para establecer cuáles son las condiciones que tiene que reunir un domicilio a fin que se considere que en el mismo se encuentra situado la dirección o administración principal y efectiva de las actividades del contribuyente. También prevé cuál es la situación para contribuyentes y responsables domiciliados en el extranjero. Si estos no tienen representante en el país o no puede establecerse el domicilio de este último, se va a considerar como domicilio fiscal el lugar en el país en la que dichos responsables tengan su principal negocio o explotación principal. Subsidiariamente será el lugar de su última residencia. Bueno, efectuada esta breve introducción, quisiera abordar dos supuestos.
Uno es el de omisión de informar domicilio y por otra parte tenemos el supuesto del domicilio inexistente. En el caso de omisión de informar domicilio, si el fisco conociera algunos de los domicilios previstos en el artículo 3 de la Ley 11.683, lo constituirá de oficio sin sustanciación previa, obviamente por resolución fundada que notificará en este último domicilio. Y esta notificación tendrá validez a todos los efectos legales. El caso del domicilio inexistente es cuando el domicilio denunciado no es el previsto en la ley o fuera físicamente inexistente, quedara abandonado, desapareciere o se alterara o suprimiese su numeración. En este caso, al igual que ocurría, como mencionaba recién, con la omisión de informar domicilio, si el fisco lo conociera, lo constituirá de oficio por resolución fundada y también tendrá validez a todos los efectos legales. ¿Cuándo se presume que existe un domicilio inexistente? Cuando al menos 2 notificaciones cursadas al mismo sean devueltas por el correo con la indicación de, como menciona ahí, desconocido, se mudó, dirección inexistente, entre otras. O en los casos de devolución de 4 notificaciones con motivo cerrado, ausente, siempre que el correo haya concurrido al domicilio en distintos días por cada una de estas notificaciones. Bueno, si AFIP conociera o considera que el domicilio que denuncia el contribuyente no es el previsto legalmente o no se corresponde con aquel en el cual tiene situada la dirección o la administración principal y efectiva de sus actividades y conociera el domicilio fiscal, mediante resolución fundada procederá a impugnar el domicilio declarado por el contribuyente y a intimarlo para que regularice la situación, rectifique el domicilio dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos. Esto se hace bajo apercibimiento de tener por constituido de oficio el domicilio conocido por el fisco como domicilio fiscal. Esta resolución será notificada tanto en el domicilio denunciado como en el determinado de oficio y puede ocurrir distintas situaciones. Si dentro del plazo de 10 días que tiene el contribuyente, este sustituye el domicilio por el denunciado o por el atribuido por AFIP, el juez administrativo procederá al archivo de las actuaciones. Si no efectúa presentación alguna, AFIP tendrá, sin más trámite, por constituido de oficio el domicilio al que haya considerado como tal por la resolución fundada que mencionábamos recién. Ahora, si el contribuyente actuara de otra manera, es decir, o pusiera disconformidad o alegara que existe otro domicilio y aporta las pruebas que hacen a su derecho, el juez administrativo interviniente, dentro de los 10 días hábiles administrativos, va a dictar una nueva resolución fundada determinando cuál es el domicilio fiscal del responsable. Nosotros sabemos que, por lo que estamos viendo hasta ahora, que la norma es clara respecto a cuál es el domicilio fiscal del contribuyente. Y también sabemos en qué casos el fisco tiene la facultad o la potestad, no la obligación, sino la potestad, de impugnarlo y fijar otro domicilio distinto mediante un acto administrativo debidamente fundado. Y es acá donde entra en juego la figura de lo que es el domicilio fiscal alternativo. ¿En qué casos se aplica el domicilio fiscal alternativo? Para el caso de domicilio inexistente, abandonado, que ha desaparecido, se hubiera alterado o suprimido su numeración, o cuando el domicilio denunciado no es el previsto legalmente o no se corresponde con el lugar donde el contribuyente tiene situada la dirección o administración principal y efectiva de sus actividades. Ahora, si el fisco, producto de sus actividades de verificación y fiscalización, contara con datos precisos respecto del domicilio fiscal, como decíamos recién, por resolución fundada, va a fijar un domicilio fiscal alternativo. De este modo, las notificaciones que realice tendrán validez en el domicilio fiscal alternativo y en el domicilio fiscal denunciado por el responsable. Ahora bien, el hecho de que el fisco, mediante una resolución administrativa, declare cuál es el domicilio fiscal alternativo, no va a relevar al contribuyente de su obligación de cumplir con las normas vinculadas al domicilio fiscal y tampoco lo va a eximir de las consecuencias derivadas de no actuar como corresponde o constituir un domicilio que en definitiva es incorrecto. En cuanto a los efectos del domicilio fiscal, es importante que tengamos presente esto. Cualquiera de los domicilios previstos en el artículo 3 de la Ley 11.683 produce en el ámbito administrativo y judicial los efectos del domicilio constituido.
y son aplicables en su caso las disposiciones de los artículos 41, 42 y 133 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Recordemos que estos artículos hacen referencia a la falta de constitución y de denuncia del domicilio, a la subsistencia de los domicilios para todos los efectos legales, durante, hasta tanto se produzca la terminación del juicio o archivo de las actuaciones, y el artículo 133 se refiere al principio general en materia de notificaciones, donde las notificaciones se consideran que se producen los días martes y los días viernes. Bien, algunas cuestiones de interés vinculadas al domicilio fiscal. Contra aquellas resoluciones dictadas de conformidad con lo indicado en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 2109, el contribuyente puede utilizar el recurso del artículo 74 del Decreto 1397. Durante el trámite del mismo y hasta tanto quede firme la resolución, el domicilio fiscal determinado de oficio mantendrá plena validez a todos los efectos vinculados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, salvo determinadas excepciones. En cuanto a los efectos legales en términos generales del domicilio fiscal, sabemos que este domicilio subsistirá mientras no se comunique su cambio y en tanto el mismo no sea impugnado por el fisco. En materia de sanciones, la inobservancia de las disposiciones relativas al domicilio fiscal están alcanzadas por las sanciones del artículo 39, segundo párrafo de la Ley 11.683, que consiste en una multa a los deberes formales graduables entre 150 y 45.000 pesos. ¿Cuál es el procedimiento de modificación del domicilio fiscal? Existe un procedimiento informatizado y un procedimiento presencial. El procedimiento informatizado consiste en la presentación a través del servicio con clave fiscal, sistema registral, registro tributario, de un formulario 420 declaración del domicilio. Cuando se realiza este trámite, el sistema va a emitir la constancia de recepción del trámite y le va a asignar a ese domicilio el estado de declarado por Internet o un mensaje de error. Es importante que tengamos en cuenta que AFIP va a poder limitar la modificación del domicilio fiscal por vía electrónica en función de la categoría CIPER que le haya asignado al contribuyente y al estado administrativo de su cuenta. El otro procedimiento es el presencial, que es un procedimiento alternativo y hay que recurrir a él ante la imposibilidad de utilizar el procedimiento electrónico. Esto se realiza en la dependencia con jurisdicción sobre el domicilio que se pretende modificar. ¿Cuál es el plazo para la modificación del domicilio dentro de los 10 días hábiles administrativos de producida la novedad? Si cuando se realiza el trámite se ve el domicilio presenta algún tipo de irregularidad, el sistema no va a permitir la modificación y reportará un mensaje de error. El responsable tendrá que concurrir a la dependencia que corresponda para notificarse de las comunicaciones o notificaciones que se encuentren pendientes, y una vez que haga esto, el trámite podrá ser habilitado o se habilitará el trámite para hacer por sistema dentro de los 15 días corridos. En el caso de incumplimiento, el domicilio denunciado se registrará como inexistente. Tengamos en cuenta que el declarante es el responsable de la exactitud de los datos que contenga este formulario de declaración jurada 420 a los fines de modificar declarar o modificar el domicilio fiscal, sin perjuicio de que la información estará sujeta a validación o verificación por parte del fisco. Y en materia de verificación, sabemos que una vez que se realiza el trámite de manera digital, AFIP entregará un código por correo en el domicilio denunciado. Se prevén 2 visitas en días diferentes y el contribuyente va a tener que ingresar con clave fiscal al servicio Sistema Registral, opción Registro Tributario, confirmación de domicilio, dentro de los 30 días corridos para hacer este trámite. Si ingresa el código dentro del plazo estipulado, el domicilio revestirá el carácter de confirmado. Si no lo hace, va a tener una marca de archivado y tendrá las mismas consecuencias que el domicilio inexistente. Bueno, pasemos ahora a lo que es el domicilio fiscal electrónico, que se encuentra definido en el artículo 3.1 de la Ley 11.683. La ley establece que el domicilio fiscal electrónico es el sitio informático seguro, personalizado y válido, registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza que determine la reglamentación. El domicilio fiscal electrónico es obligatorio.
y produce en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido y son válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones y comunicaciones que allí se practiquen. AFIP estableció a través de la resolución 4280 los requisitos, condiciones y las formas para la constitución, implementación y cambio de este domicilio fiscal electrónico. Y también establece excepciones a su obligatoriedad basadas, por ejemplo, en razones de conectividad o situaciones especiales que considere necesarias contemplar, por supuesto. ¿Cómo se constituye? Dijimos, la constitución es obligatoria. Se realiza a través del servicio con clave fiscal, domicilio fiscal electrónico. El administrador de relaciones puede designar a una o más personas para que accedan al domicilio a chequear las comunicaciones. Es requisito previo para darse de alta en impuestos o regímenes para aquellos sujetos que tramitan la CUIT. Y además existe la obligación no solamente de constituir el domicilio, sino también de informar un email y un teléfono, porque AFIP dará aviso de las comunicaciones o notificaciones remitidas, ya sean citaciones, requerimientos, liquidaciones, comunicaciones, entre otras. ¿Cuál es la forma de notificarse? Accediendo al domicilio fiscal electrónico las 24 horas del día, los 365 días del año. Las comunicaciones recibidas tienen que tener un contenido mínimo que menciono ahí, como ser, por ejemplo, identificación precisa del acto, la fecha, el asunto, el área emisora, los datos del funcionario interviniente, entre otros. Tiene que tener una transcripción íntegra del acto o adjuntar un archivo con el acto administrativo, y para cada comunicación el sistema, como bien sabemos, va a informar la fecha de disponibilidad en el sistema, los datos identificatorios del destinatario, el tipo de comunicación de que se trata, el tema y la fecha de perfeccionamiento de la misma, de la notificación, ¿no? Entonces, hablando del perfeccionamiento de la notificación, se produce en los siguientes momentos el que ocurra primero. El día en que se proceda a la apertura del documento digital, mediante el acceso al servicio web domicilio fiscal electrónico o por intercambio de información a través del web service, o a las 0 horas del día lunes inmediato o posterior a la fecha en que las comunicaciones o notificaciones se encuentran disponibles. Como mencioné hace un rato, cuando las notificaciones se hagan en un día que es feriado o inhábil, se trasladan al día hábil inmediato siguiente, y en el caso de inoperatividad del sistema por un periodo igual o superior a 24 horas, ese lapso no será computado a los fines indicados en el inciso B, ¿sí?, para computar las notificaciones al lunes inmediato posterior, y la notificación se va a considerar perfeccionada el primer lunes o el día hábil inmediato siguiente posterior a aquella fecha en la cual el sistema volvió a estar plenamente operativo, excepto que el usuario se hubiera notificado con anterioridad a dicha fecha. Entonces, como hablábamos al principio, el domicilio fiscal electrónico es obligatorio para los contribuyentes y responsables, pero no los releva de la obligación de denunciar el domicilio fiscal del artículo 3. No limita tampoco las facultades del fisco para practicar notificaciones por soporte en papel. Y luego también la norma prevé algunos exceptuados a la obligación de constituir el domicilio electrónico, que son los pequeños contribuyentes inscritos en el Registro Nacional de Efectores. Algunas disposiciones transitorias: sabemos que inicialmente el domicilio fiscal electrónico era optativo, según la resolución 2109, entonces aquellos que se habían adherido voluntariamente al domicilio fiscal electrónico, el mismo se reputaba válido, pero requería previamente la registración de un email y un número de teléfono. Para aquellos que no habían accedido a el domicilio electrónico optativo, tenían la obligación de constituirlo hasta el 30 de noviembre del 2018. ¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las disposiciones de la 4280? Son las previstas en la ley 11683, y también esta conducta de incumplimiento será tenida en cuenta a los efectos de la categorización en el CIPER y a los fines de obtener la constancia de inscripción. Bueno, acá les comparto la dirección o la ruta de acceso al micrositio del domicilio fiscal electrónico de la página de AFIP, que como siempre contiene algunas cuestiones prácticas y temas de interés. Y hablando de cuestiones de interés, quisiera plantear dos interrogantes. ¿Qué ocurre si un contribuyente omite constituir el domicilio fiscal electrónico obligatorio? ¿Qué atribuciones tiene el fisco
frente a este incumplimiento? ¿Y qué pasa si el contribuyente constituyó el domicilio fiscal electrónico, pero omitió luego informar una dirección de correo electrónico y un número celular? ¿Cuáles son en este caso las consecuencias? Bueno, nosotros sabemos que el artículo 3.1 de la ley 11.683, que como dijimos es el que establece el domicilio fiscal electrónico, no establece la atribución de AFIP para declarar por resolución fundada un domicilio fiscal electrónico obligatorio de carácter alternativo. Entonces, con esto vemos claramente que el legislador ha establecido una distinción entre lo que es el domicilio fiscal, si queremos llamarlo tradicional, que es el del artículo 3, y el domicilio fiscal electrónico obligatorio del artículo 3.1. ¿Cuál es entonces esta distinción? Que solo en el caso del domicilio fiscal tradicional, por llamarlo de alguna manera, el legislador le atribuyó al fisco la facultad para declarar bajo ciertos supuestos y por resolución fundada un domicilio fiscal alternativo. Ahora bien, si el fisco pretendiese notificar a un domicilio electrónico que no se encuentra válidamente constituido, es decir, que no cumple con todos los requisitos previstos en la resolución 4280, ¿qué es lo que ocurre? ¿Estaría practicando la notificación en un domicilio que es inexistente? ¿Tendrá los efectos del domicilio constituido esta notificación? ¿O será un acto nula de la nulidad absoluta e insanable? Si el fisco realiza una notificación al domicilio fiscal electrónico que no se encontrara perfeccionado, entendemos que se estaría apartando de las previsiones del artículo 3.1 de la ley y de su reglamentación. Y estaría, si se quiere, infringiendo el deber impuesto por el artículo 100, inciso G, de la ley, que habla de garantizar la correcta recepción de las notificaciones por parte del interesado. Es decir, pareciera que estamos en presencia de la nulidad e ineficacia del acto notificatorio en este domicilio fiscal electrónico que jurídicamente sería inexistente. Y ahora, para ir cerrando la presentación, quisiera hacer un breve repaso del domicilio fiscal en Provincia de Buenos Aires y cuáles son las implicancias o cómo articula esto con el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. El domicilio fiscal se encuentra definido en el artículo 32 del Código Fiscal Provincial. Lo define como domicilio real o legal legislado en el Código Civil, ajustado a lo que establece el Código Fiscal y la reglamentación. Y también hace, como ocurría a nivel nacional, una distinción entre el domicilio de personas humanas y de personas jurídicas con las características en orden similares a las nacionales. También establece una serie de previsiones relativas a domicilios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires que no se consideran como de extraña jurisdicción y que aquellos contribuyentes que se encuentran domiciliados fuera del territorio provincial deberán constituir un domicilio fiscal dentro de esta jurisdicción. Ahora bien, el domicilio fiscal de los contribuyentes irresponsables tiene el carácter de domicilio constituido y son válidas y vinculantes todas las notificaciones, tanto administrativas como judiciales, que se realicen en el mismo. Y este domicilio es el que se tendrá que consignar en las declaraciones juradas, en los instrumentos públicos o privados y en cualquier otra presentación que los sujetos obligados deban hacer ante el fisco. Por su parte, también la legislación provincial prevé el domicilio fiscal electrónico en su artículo 33, define el mismo, ¿sí?, como el sitio informático personalizado y registrado por los contribuyentes irresponsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega y recepción de comunicaciones. También aclara los efectos que tiene en el ámbito administrativo y judicial, los mismos efectos que el domicilio constituido y serán válidas las notificaciones, todo lo mismo que veníamos hablando hasta recién, y también define lo que es la obligatoriedad que podrá ser dispuesta por la autoridad de aplicación en base a ciertos supuestos que allí tengo detallados. Ahora bien, ¿cómo juega esto o cómo articula con lo que es el impuesto a la transmisión gratuita de bienes en Provincia de Buenos Aires? El Código Fiscal Provincial, en el artículo 318, inciso A, establece que el contribuyente, o mejor dicho, que es contribuyente del impuesto el beneficiario de la transmisión cuando se encuentre domiciliado en la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, el artículo 32 de este cuerpo legal
dispone que se entiende por domicilio fiscal de los contribuyentes irresponsables el domicilio real o el legal legislado en el Código Civil y Comercial ajustado a lo que establece el presente artículo o a que determine la reglamentación. Y además aclara que en el caso de personas humanas, cuando el domicilio real no coincida con el lugar donde está situada la dirección o administración principal y efectiva de sus actividades, este último será el domicilio fiscal. Ahora bien, como la norma nos remite al Código Civil y Comercial, vamos entonces a las previsiones del artículo 73, que define el domicilio real de la persona humana, diciendo que la persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Y si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en un lugar donde desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de esa actividad. En definitiva, el Código Fiscal prevé dos domicilios, el real y el fiscal, y para el real nos remite al Código Civil y Comercial. Entonces, si la actividad económica es desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, su domicilio fiscal para la FIP y para ARBA será en Ciudad de Buenos Aires. Y su domicilio real para el Código Civil y Comercial también será el de Ciudad de Buenos Aires. Ahora, conforme las disposiciones del Ministerio del Exterior, todo ciudadano tiene que tener asentado en su DNI el domicilio real en el que vive. Es decir, no está contemplando como domicilio real el lugar del desarrollo de la actividad económica del sujeto. Entonces, supongamos, si el donatario tiene consignado en su DNI un domicilio fuera de provincia de Buenos Aires, en los hechos no va a haber una real constatación de si la persona vive o no en ese domicilio. Entonces, por ejemplo, si el donatario exhibe al momento del perfeccionamiento del hecho imponible un DNI con domicilio en Ciudad de Buenos Aires, que coincide con su domicilio fiscal y manifiesta a sí mismo que ese es su domicilio real, entonces el escribano actuante no debería por qué objetar el no pago del gravamen, justamente por la articulación armónica de estas normas que acabo de repasar brevemente. Bueno, hasta acá la presentación del día de hoy, espero que les haya resultado de utilidad y, como siempre, quedo a disposición para consultas. Muchas gracias. Me han hecho llegar un par de preguntas. Una de ellas dice, para sujetos domiciliados en el exterior, ¿no está el sustituto? ¿Notifican en el último domicilio? Bueno, obviamente acá, haciendo referencia al domicilio fiscal del artículo 3 de la ley 11.683, como dice dicho cuerpo legal, en realidad esa alternativa es en carácter subsidiario, ¿sí? Donde se notificará en el lugar de la última residencia, para el supuesto en que el contribuyente no tenga un responsable en el país o no se pueda definir o conocer el domicilio de este último. Más allá de eso, y si bien sabemos que el fisco mantiene la facultad de poder hacer las notificaciones en papel, también recordemos que tenemos el domicilio fiscal electrónico, cuya constitución es de carácter obligatorio para los contribuyentes irresponsables, y la realidad es que el fisco ha generalizado las notificaciones a través de este medio, sobre todo en época de pandemia, y bueno, aprovecho para compartir una experiencia personal con un contribuyente, donde el fisco abrió una fiscalización donde no hizo la notificación al domicilio fiscal del artículo 3, sino que directamente la notificación de la orden de intervención se realizó en el domicilio fiscal electrónico. Y el domicilio consignado en esa orden de intervención era el domicilio del responsable sustituto. Bueno, otra pregunta tiene que ver con lo siguiente. Dicen, si una comunicación es puesta a disposición por AFIP en el domicilio fiscal electrónico un día lunes, y el contribuyente no abre la misma ese mismo día, ¿se considera que la notificación se produjo en esa fecha por tratarse de un día lunes? La respuesta es no. La norma es clara en cuanto a que si el contribuyente no abre la notificación, la misma se considerará justamente, o el contribuyente se considerará notificado a partir de las 0 horas del lunes inmediato siguiente. Entonces, supongamos, por ejemplo, si el fisco puso a disposición una notificación, una comunicación el día lunes 4, el perfeccionamiento de la notificación en principio se produciría el lunes siguiente, en este caso 11 de octubre, en la medida que el contribuyente no la hubiera
abierto con anterioridad. Si vamos al año 2021, el día lunes 11 fue feriado, con lo cual el perfeccionamiento de la notificación se produce recién el día 12 de octubre. Bueno, y para finalizar, consultan sobre si siempre está abierta la posibilidad de realizar las modificaciones del domicilio fiscal por Internet. Nosotros decíamos que ese es el procedimiento que se encuentra previsto. En algunos casos, cuando el contribuyente lo realiza, puede que el sistema acepte el trámite o puede que arroje un mensaje de error si hay algún tipo de inconsistencia, en cuyo caso tendrá que concurrir al domicilio. Pero también existe otro supuesto, y es el siguiente. Cuando el contribuyente hubiera realizado el cambio de domicilio por Internet, no puede volver a hacerlo por esta modalidad dentro de los 365 días siguientes. Es decir, que si dentro de ese plazo es necesario realizar una nueva modificación, esta tendrá que ser realizada de manera presencial en agencia. Bueno, hasta acá llegamos por el día de hoy. Muchas gracias.